Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Akamaru Higa03 y el día de hoy, como pueden ver en el título del video, les traigo la reseña, opinión sobre el manga de Monster, la colección completa. La verdad es un manga que me gustó muchísimo, que les voy a recomendar bastante, y el día de hoy les traigo la reseña y mi opinión acerca de estos 9 tomos. El manga de Monster fue traído a México por parte de la editorial Panini Manga. Es un manga ya finalizado con 9 tomos, al menos en esta edición, que es la edición Kansenban. Su periodicidad fue bimestral y esta inició en el mes de septiembre del 2018 y finalizó en febrero del 2020, teniendo una duración de publicación de 1 año y 6 meses. Su costo es de 199 pesos cada uno de los 9 tomos y su tamaño, como ya mencionaba, es la edición Kansenban y este es un tamaño A5, que es normalmente el tamaño que se les da a este tipo de mangas. Su restricción de edad es para mayores de 18 años y su clasificación es un seinen suspenso misterio. Y el empastado, como podrán estar viendo en la cámara, es un empastado del tipo mate y que tiene relieve en la portada, o al menos en la sobrecubierta. Así que vamos a ver un poco de la edición que nos trajo la editorial de en este manga. Primeramente, en la parte de aquí el centro tenemos el título en relieve, que es Monster, el nombre del autor, que es Naoki Urasawa, el volumen, que es el tomo número 1, y básicamente tenemos relieve en la parte del título y en la parte de todo el marco de estas fotografías que tenemos aquí. Como ya mencionaba, tiene sobrecubierta. En la parte del lomo tenemos nuevamente título, número de tomo, autor, una imagen y el logotipo de la editorial. En la parte de atrás tenemos una hipnosis, pero que en este caso está en inglés, ya que forma parte de la edición. En la parte de acá tenemos el código de barras, que en este caso aquí también viene una pequeña leyenda que dice que es una serie de 9 tomos. Y el costo, que como ya mencionaba, es de 199 pesos, que la verdad no es algo barato, pero la verdad la edición vale bastante la pena. Quitando la sobrecubierta, básicamente no tenemos mucha información, ya que las solapas están completamente sin ningún tipo de dato. Y así se vería el tomo sin la sobrecubierta, que básicamente también es en tono mate, pero esta vez en color negro. En la parte de adentro, como podrán estar viendo, tenemos estas hojas especiales. Primero tenemos esta, que hace un efecto de difuminado en el tomo. La verdad se ve bastante bien. Después de eso tenemos esta hoja, que es como una especie de opalina muy gruesa, con una imagen de un protagonista, y en cada tomo tenemos básicamente lo mismo, este tipo de hoja con un personaje distinto. En la parte de aquí tenemos el índice, que en este caso este primer tomo tiene 16 capítulos. Y iniciamos con un par de páginas a color, que básicamente la textura de estas páginas a color es similar a la del resto del tomo. Es de hecho la misma, mejor dicho. Y más adelante tenemos otro par de páginas a color. Aquí están algunas. Por la parte de atrás tenemos la hoja de advertencia de que se está leyendo al revés. Información con los créditos de la historia. Aquí una imagen de continuación del próximo tomo y el final del primer tomo. Este tiene alrededor de 420 páginas. Así que la verdad es un tomo muy grueso. Y como tal, los errores que encontré en la edición son únicamente dos. Y el primero tiene que ver con la restricción de edad, ya que el primer tomo, como se podrá estar viendo en la cámara, su restricción de edad dice que es para mayores de 14 años. Sin embargo, el resto de los tomos sí tienen restricción de edad para mayores de 18. Así que me supongo que fue un error únicamente del primer tomo. Y el otro error, que como tal no es un error, sino más bien un cambio, fue con el tipo de hoja, ya que del tomo número 1 al tomo 6 tiene una hoja, como podrán estar viendo, una hoja blanca,
pero de un gramaje bastante bajo, lo cual hace que se pueda transparentar un poco. De hecho, no sé si se logre ver en la cámara, pero sí se transparenta un poco las imágenes. Creo que no se logra ver, pero esta está un poco delgada, mientras que la hoja del tomo 7 al tomo 9 es una hoja más gruesa. También sigue siendo blanca, pero tiene un gramaje más grueso. Y de hecho, dato curioso, los primeros 6 tomos tienen, están un poco más pesados por este tipo de hoja, mientras que los últimos 3 pues están un poco más ligeros, no pesan tanto. Y de hecho el último tomo, que es el tomo 9, tiene como cerca de 480 hojas, mientras que este tiene 420 y pesa más este, que tiene menos hojas, mientras que el tomo 9 está más ligero. Como tal, este manga sí tiene anime y es de una temporada, pero esta es de 74 capítulos, así que es un anime con bastantes capítulos. Y ahora les mostraré las portadas de cada uno de los 9 tomos, que como ya les decía, básicamente siguen el mismo orden. Todas tienen el tipo de hojas especiales al inicio y relieve en la sobrecubierta. Que esta es la portada del tomo número 2. Que de hecho, si se habrán dado cuenta, básicamente es la misma imagen que la del tomo 1, ya que básicamente es como una imagen continua, por así decirlo, porque se van repitiendo las imágenes en las portadas. El tomo número 3, y nuevamente aquí se repite la imagen, pero en este caso la del tomo 2, y así básicamente se va repitiendo en todas. Así que ahora les mostraré el resto de los mangas. El tomo 4, el tomo 5, el tomo 6, el tomo 7, el tomo 8 y finalmente el tomo 9, que como les mencionaba, este es bastante más grueso, pero pesa menos. Y bueno, básicamente tenemos en la historia como protagonistas a Kensou Tenma, que es el personaje que vemos en el tomo número 1. Espero aquí poder sacar el primer tomo, que es básicamente nuestro protagonista. Y como personajes secundarios tenemos a bastantes, pero los más importantes son Johan, Nina y Eva, que ahorita les contaré un poco más de la historia. Y como tal, pues esta se sitúa en el año de 1986 y tenemos, como ya mencionaba, al protagonista Kensou Tenma, quien básicamente es un neurocirujano. Y toda la historia comienza cuando Tenma desobedece las órdenes del director de su hospital, que aquí un dato curioso, dicho director del hospital es un tipo bastante corrupto y además de esto es el papá de quien en aquel entonces era su comprometida, Eva, y básicamente el director del hospital pues ya es bastante grande y por ahí como es un tipo bastante corrupto, una vez que él deje su puesto, como Tenma es básicamente el comprometido de su hija, pues piensa dejarle su puesto. Y además de esto, pues básicamente Tenma es algo así como una especie de genio, al menos en el ámbito de la medicina, ya que es un muy buen médico cirujano y básicamente todos lo admiran por eso. Sin embargo, la historia pues tiene este giro cuando el director le ordena operar a un político influyente que básicamente llegan dos pacientes al mismo tiempo, este político que es bastante rico y al mismo tiempo llega un niño que tiene una herida de bala en la cabeza, el cual es Johan, y básicamente el director del hospital le ordena que opere al político, ya que pues obviamente para el director es más importante el paciente puesto que es rico.
a lo cual Tenma ya tenía un historial anterior a esto, ya que anteriormente le había sucedido algo similar, pues habían llegado 2 pacientes, en este caso un adulto de la tercera edad, que también tenía pues por ahí una enfermedad bastante grave y que venía con su esposa, y después llega otra persona que también era famosa y que al parecer era bastante rica, y de igual manera el director le ordena operar a la persona que tiene más dinero. Entonces él obedece, opera a la persona que tiene más dinero, y cuando sale se da cuenta que el señor de la tercera edad, que ya era bastante grande, fallece, y su esposa básicamente le reclama y le echa la culpa a Tenma de que no haya salvado la vida de su esposo. Por lo cual, en esta ocasión en la que llega el político y llega el niño con la herida de bala, Tenma decide desobedecer la orden para no volver a pasar por lo mismo y decide operar al niño. Sin embargo, pues no se esperaba que básicamente estaba salvando la vida de un monstruo, ya que pues toda la historia gira alrededor de este acontecimiento. Entonces, por ende, el director del hospital básicamente se molesta con Tenma, y su hija también, hace básicamente que su hija ya no quiera casarse con él, toda su vida básicamente sufre un cambio. Y además de esto, sin hacerles mucho spoiler, pues básicamente sufren por ahí una serie de asesinatos, a lo cual Tenma es el principal sospechoso y se le culpa de estos asesinatos, por lo cual Tenma pues tiene que huir del país y tener que vivir toda esta situación e intentar de encontrar nuevamente a Johan, ya que básicamente es el culpable de todos estos asesinatos, y saber la historia que hay atrás de Johan, de todo lo que pasó. Además de esto, Johan tiene una hermana que me parece, sí, es básicamente su melliza, es decir, son gemelos, que es Nina en este caso. Y la historia básicamente pues avanza bastante rápido, mostrando a Johan que pasar de un niño a ser un adulto y básicamente convertirse en un psicópata bastante peligroso. Y pues Tenma huyendo por todo el país, como ya les había dicho, y estar viajando por todos lados para encontrar a Johan y detenerlo, y básicamente saber todo el pasado que hay atrás de este personaje. Muchos comparan a Johan con L de Death Note, ya que dicen que es básicamente un genio. Concuerdo con eso, de que sí, Johan definitivamente es un genio, pero creo que las historias son muy diferentes y creo que es como un genio distinto o muy distinto a como era L. Por ahí aquellas personas que ya tienen siguiendo el canal bastante tiempo recordarán que recién cuando Panini anunció que iba a traer este manga, pues yo les pregunté y les pedí que me recomendaran, ya que no sabía qué manga seguir, si seguir Monster o seguir Inuyasha. Actualmente pues ya terminé Monster y en este momento pues estoy siguiendo Inuyasha, pero en su momento pues tuve que decidir por alguna de las dos series y finalmente ustedes me recomendaron más Monster, que siguiera este manga. Pero sin embargo, algo que me llamó mucho la atención es que la mayoría me insistía en que Monster es un manga que no es muy fácil de digerir, que no es recomendable para todos, y creo que concuerdo con todos esos comentarios. Sin embargo, creo que el hecho de que me dijeran eso hizo como que me llamara un poco más la atención y que quisiera seguir esta historia. Como tal, no es una historia complicada, sin embargo creo que sí tienes que tener ya un poquito de experiencia leyendo mangas, y más si ya has leído seinen, seguramente te va a gustar este manga. El autor es muy muy popular, tiene por ahí otras licencias que ya se han publicado aquí en México. Y sí, la verdad es que la historia la recomiendo muchísimo. La lectura sí es bastante pesada, ya que a pesar de que los tomos son bastante gruesos, tienen mucho texto y sí tienes que estar prestando atención a cada personaje, a cada detalle, a cada diálogo, si quieres entender la historia. Sin embargo, creo que vale totalmente la pena. Al menos yo al final de cada tomo pues quería saber lo que continuaba con la historia. Debo admitir que el final no fue como yo lo esperaba, me sorprendió un poco, y algo que también me gusta de la historia es que no es predecible, pues mueren muchos personajes a lo largo de la serie, van apareciendo bastantes personajes nuevos, algunos que no son tan importantes, otros que sí lo son, y lo que me gusta mucho es que
A diferencia de otras series donde básicamente sabes que el protagonista nunca va a morir, esta no lo es así, ya que al menos yo personalmente me esperaba que en cualquier momento el protagonista pudiera morir. Sin embargo, pues como les digo, no es tan predecible como parece. Y pues ya realmente se la recomiendo mucho. Algo que me pasó a mí especialmente cuando leía este manga es que por algún motivo decidí leer este manga, o los tomos de este manga siempre los leía en la noche antes de dormir, y la verdad creo que eso generaba como un ambiente bastante interesante en la lectura. Como tal, el hecho de que fueran los mangas, pues sí, con bastante texto. A veces tenía que leer un manga en 2 días distintos, ya que pues sí se me hacía un poco cansado leer todo un tomo en un solo día. Entonces sí, a veces lo tenía que leer en 2 días. Sin embargo, como les digo, la historia es muy buena realmente. Tiene un trasfondo bastante bueno y una construcción de personajes muy interesante. Sé que como tal la edición, como les digo, no es muy barata, pero creo que vale la pena. La edición es bastante buena. La hoja por ahí al inicio, pues sí, los primeros tomos la hoja se traspasa un poco, pero pues creo que tampoco impide la lectura. Como tal se las recomiendo mucho, que realmente le den una oportunidad. Sin embargo, como ya les dije, se la recomiendo más si les gusta el género del seinen, o si ya tienen tiempo o experiencia vaya leyendo mangas, ya que como tal pues es un poco de lectura un poquito pesada. Y ya, básicamente eso es todo lo que les tenía que decir para esta reseña. Ya saben que en la caja de la descripción y en la caja de los comentarios les voy a dejar el link de mi Instagram para que vayan y me sigan. Yo soy Akamaru Higa 03 y nos vemos en el próximo video.